Me llamo Rodrigo Espinosa Vela. Tengo 34 años. Soy de Culiacán, Sinaloa. Y lo que voy a contarles esta noche destruyó mi familia. Me costó 5 años de mi vida y casi me cuesta la cabeza. Literalmente. Estoy hablando desde un lugar que no puedo decirles, con una identidad que no es la mía, bajo un programa que el gobierno mexicano dice que existe, pero que en la práctica es un chiste de mal gusto. Y la razón por la que estoy aquí, frente a esta cámara, en la oscuridad a las 3 de la mañana, es una sola. Mi hermano mayor, Cristóbal Espinosa Vela, era sicario del cártel de Sinaloa durante 7 años. 7 años. Y yo no lo supe. Ni mi mamá lo supo. Ni su esposa. Nadie. Hasta que me tocó a mí, su propio hermano, ser la persona que lo entregó. No a la policía, no al ejército. Lo entregué a los mismos hombres que lo habían contratado. Y lo que pasó después de eso es algo que no voy a poder borrar jamás de mi cabeza aunque viva 100 años más. Cristóbal tenía 41 años cuando murió. Yo tenía 29 cuando lo entregué. Les voy a dejar eso ahí un momento para que lo procesen. Porque a mí me tomó años procesarlo y todavía hay noches en que me despierto con su cara pegada en el techo. Mi hermano. Mi hermano mayor, el que me enseñó a andar en bici, el que me llevó a mi primera pelea de box, el que lloraba en los 15 años de mis primas como si fuera su propio cumpleaños. Ese hombre que yo conocía mejor que nadie en este mundo, era, al mismo tiempo, alguien que yo no conocía en absoluto. ¿Cómo es posible eso? Esa es la pregunta que me han hecho todos los que saben mi historia. Psicólogos, agentes del ministerio, gente del programa, mi propia madre antes de que dejara de hablarme. Y la respuesta honesta, la que duele más que cualquier otra cosa, es esta. Porque no quería ver. Porque había señales. Porque había momentos. Porque había cosas que no cuadraban y yo decidí, conscientemente o no, mirar para otro lado. Y eso me convierte en cómplice de todo lo que él hizo. No ante la ley, ante mí mismo. Pero no les voy a contar esto como si fuera una película donde yo soy el héroe arrepentido. No. Les voy a contar esto exactamente como pasó. Con los nombres que puedo decir. Con los detalles que tengo grabados a fuego. Porque la única razón por la que esto vale la pena es si alguien que está viendo este video, alguien que tiene un hermano, un primo, un cuate, un novio, un hijo que de repente tiene dinero que no debería tener, y sonríe cuando le preguntas ¿de dónde salió? La única razón es que esa persona entienda lo que yo no entendí a tiempo. Empecemos desde donde tiene que empezar esto. No desde mi infancia. No desde la pobreza del barrio. Porque eso ya lo han escuchado 1000 veces, y además es una excusa cómoda que no le hace justicia ni a los que somos pobres. Y no entramos al narco ni a los que entran por razones que van más allá de la necesidad económica. Empecemos desde la primera vez que algo no cuadró. Desde la primera señal que ignoré. Fue un martes. Sé que fue martes porque yo trabajaba de lunes a viernes en una distribuidora de refrescos en la colonia Guadalupe. Y los martes eran los días que Cristóbal pasaba a visitarnos a la casa de mi mamá. Siempre llegaba con algo. Tamales, carne para asar. Una vez llegó con una pantalla de 50 pulgadas que dijo que había ganado en una rifa. Mi mamá nunca cuestionó las rifas. Yo tampoco. Cristóbal llevaba años ganando rifas. Ese martes específico llegó con un reloj, un Rolex. No una copia, no un montado. Un Rolex Submariner negro que yo reconocí porque mi jefe en la distribuidora tenía uno igual y una vez me explicó que valía más que mi sueldo de 2 años. Cristóbal lo traía puesto como si fuera un Casio de a 200 pesos. Le pregunté. Lo recuerdo perfectamente. Estábamos sentados en la cocina. Mi mamá estaba haciendo café.
Le pregunté, ¿y ese reloj, carnal? Y él me miró, completamente tranquilo, y me dijo, negocio, manito. Me fue bien en un negocio. Y cambió el tema. Negocio. Cristóbal era mecánico. Tenía un taller en la colonia Tierra Blanca que atendía bien, pero que nunca había sido un negocio de reloj suizo. Y yo lo sabía. Y sin embargo, asentí con la cabeza y no pregunté más. Porque Cristóbal era Cristóbal. Porque era mi hermano mayor. Porque en mi familia él era el que siempre había resuelto, el que siempre había encontrado la manera. Y yo me había acostumbrado a no cuestionar cómo encontraba la manera. Esa fue mi primera traición, a mí mismo. Pasó casi un año desde ese martes del reloj, hasta que la siguiente señal llegó de una forma que ya no pude ignorar fácilmente, aunque lo intenté. Mi hermano tenía una camioneta nueva, no nueva de agencia, nueva, año, todavía con el plástico en los asientos. Una Ram 1500 negra con rines personalizados y una consola de sonido que costaba más que mi carro. Le pregunté lo mismo que le había preguntado sobre el reloj, y me dio la misma respuesta. Negocio, esta vez con una variación. Te explico después, ahorita estoy ocupado. El después nunca llegó. Pero déjenme ir a donde realmente empieza este relato. Porque todo lo anterior es contexto. Lo que viene ahora es el momento donde mi vida se partió en dos. Tenía 28 años cuando me buscó un hombre al que voy a llamar el Tuerto, porque así le decían en el barrio, y porque no voy a decir su nombre real, aunque ya esté muerto. El Tuerto me encontró una noche afuera de una tienda de conveniencia en la colonia donde yo vivía. Me conocía de nombre. Sabía dónde trabajaba. Sabía que Cristóbal era mi hermano. Me dijo que necesitaba hablar conmigo de algo importante, que era cosa de familia, que no me iba a pasar nada, que solo quería hacerme saber algo. Y en ese momento, con el modo en que lo dijo, con la calma con que lo dijo, algo en mis tripas se apretó de una manera que no había sentido antes. Nos sentamos en su carro, un Audi que olía a cuero nuevo y a algo más, algo que no supe identificar en ese momento, pero que después, mucho después, reconocí como el olor específico de la sangre lavada con cloro. No les estoy inventando eso. Es un olor que una vez que lo conoces, no lo olvidas. El Tuerto me dijo, sin rodeos, sin preparación, mirándome a los ojos, tu hermano nos debe un favor muy grande, Rodrigo. Y ese favor tiene fecha de vencimiento. Y si Cristóbal no lo paga, nosotros vamos a cobrarle a alguien más en la familia. Y tú ya sabes cómo funciona eso. Yo no sabía cómo funcionaba eso. O sí sabía, pero no en relación a mi familia. No en relación a Cristóbal. Le dije que no entendía. Me explicó. Con paciencia, con detalle, con la tranquilidad de alguien que ha tenido esa conversación muchas veces antes. Cristóbal había estado trabajando para ellos, para el cártel de Sinaloa, específicamente para una célula operativa en el norte de Culiacán, durante 7 años. Había hecho trabajos, no me especificó cuántos ni de qué tipo en ese momento, aunque después lo supe todo. Había ascendido, se había ganado confianza, había tenido acceso a información y había cometido el error más grave que puede cometer alguien en esa estructura. Había empezado a guardarse dinero que no era suyo y había empezado a hablar con gente que no debía. Mi hermano estaba siendo acusado de traición. Y la única razón por la que el Tuerto estaba hablando conmigo, en lugar de que Cristóbal ya estuviera muerto, era que los hombres para quienes trabajaba querían darle la oportunidad de explicarse. Una reunión. Una última conversación antes de que se tomara cualquier decisión. Y necesitaban que yo fuera el que lo convenciera de ir a esa reunión. Porque Cristóbal ya no confiaba en nadie más. Eso era el favor.
convencer a mi hermano de ir a hablar con ellos. Y si no lo convencía, la conversación que el tuerto tendría a continuación sería con mi madre. Bajé del Audi con las piernas que no me respondían bien. Caminé 3 cuadras sin saber exactamente hacia dónde iba. Me senté en una banqueta y no sé cuánto tiempo estuve ahí. Sé que cuando me levanté ya era de noche y que lo primero que pensé fue que tenía que hablar con Cristóbal antes de que el sol volviera a salir. ¿Por qué necesito que entiendan lo que estaba pasando en mi cabeza en ese momento? No era solo miedo, aunque el miedo estaba ahí, tremendo, ocupando todo el espacio disponible. Era algo más complicado que eso. Era la sensación de que el piso se había movido debajo de mí y que todo lo que creía conocer, mi hermano, mi familia, mi vida hasta ese momento, era una construcción que se había hecho sobre arena. 7 años. Mi hermano llevaba 7 años siendo otra cosa y yo no había sabido nada, o no había querido saber. Llegué a su casa a las 11 de la noche. Cristóbal vivía en una casa que él mismo había construido en la colonia Las Quintas, una casa que yo siempre había admirado y cuya construcción había atribuido, naturalmente sin cuestionarlo, a los ahorros del taller y a las rifas que siempre ganaba. Su esposa, Nadia, me abrió la puerta con cara de susto al verme. Cristóbal estaba en la sala, viendo televisión, con una cerveza en la mano. Cuando me vio entrar, algo en su cara cambió. No de manera dramática. Fue sutil, un ajuste pequeño, casi invisible, como cuando alguien prepara una expresión porque sabe lo que viene. Y ese ajuste pequeño en su cara, fue la segunda vez en mi vida que las tripas se me apretaron de esa manera. Le dije a Nadia que necesitábamos hablar solos. Ella nos dejó. Y entonces me senté frente a mi hermano y le dije, directamente, lo que el tuerto me había dicho. Todo, sin filtros. Y mientras hablaba, lo miraba a él, esperando negación, esperando confusión, esperando la cara de quien escucha algo que no tiene sentido. Esa cara nunca llegó. Cristóbal me escuchó con la cerveza en la mano, sin interrumpirme, sin mover un músculo de la cara, hasta que terminé. Silencio. Y entonces exhaló despacio. Dejó la cerveza en la mesa con cuidado, como si fuera un objeto frágil, y me dijo, ¿quién te mandó, Rodrigo? No, no es verdad. No, estás loco. No, ¿de qué estás hablando? Me preguntó quién me había mandado. Le dije el nombre, o el apodo, porque el nombre real yo no sabía. El tuerto. Y Cristóbal cerró los ojos unos 3 segundos. Cuando los abrió, me miró con una expresión que no había visto nunca en su cara y que sigo sin poder describir con precisión. Era mezcla de cansancio y de algo que, si tuviera que nombrarlo, diría que era vergüenza. Pero no la vergüenza de quien fue descubierto haciendo algo malo. Era más profunda que eso. Era la vergüenza de quien lleva años cargando algo que pesa demasiado y finalmente lo suelta frente a alguien que amaba. Me dijo, manito, necesito que me escuches y necesito que no me juzgues todavía. Primero escúchame. Y me contó. No todo, no en esa noche, pero lo suficiente. Lo suficiente para que el mundo en el que yo había vivido hasta ese momento se convirtiera en algo completamente diferente. Cristóbal había entrado al cártel 9 años antes de esa noche. No por deuda, no por amenaza. Entró porque quiso, porque tenía 22 años y porque un amigo suyo que ya estaba adentro le ofreció trabajo como chofer, solo chofer, llevando gente de un lugar a otro sin preguntar quiénes eran ni a dónde iban. Y el dinero era bueno, y al principio era solo eso, manejar. Pero las estructuras de ese tipo no te dejan ser solo chofer para siempre. Van jalándote hacia adentro, poco a poco, con aumentos, con favores, con confianza ganada, hasta que un día volteas y ya no hay salida visible. Había hecho cosas. No me las detalló esa noche. Solo me dijo,
cosas que no puedo deshacerse. Con una voz que sonó exactamente como suena esa frase cuando es completamente verdad. Había subido en la jerarquía. Había tenido recursos, acceso, protección. Y había llegado un punto, 2 años antes de esa noche, en que había intentado salir. Había empezado a apartar dinero para irse, para llevarse a Nadia y a sus hijos, para desaparecer. Y alguien se había dado cuenta. La acusación de traición no era completamente falsa. Había estado guardando dinero que no era suyo, pero no había estado hablando con nadie. Eso, me juró, era mentira. No había hablado con la Federación, no había hablado con cárteles rivales, no había dado información. Solo había estado tratando de juntar lo suficiente para desaparecer. Me preguntó si lo creía, y aquí está otra de esas cosas que no puedo cambiar. Le dije que sí. Le dije que sí sin estar completamente seguro de que era verdad. Porque era mi hermano y porque en ese momento la alternativa, creer que era un traidor, además de todo lo demás, era demasiado. Entonces me preguntó qué iba a hacer yo. Y esa pregunta simple, directa, se me quedó clavada como un cuchillo porque implicaba algo que yo todavía no había procesado del todo. Que yo tenía que hacer algo. Que ya no podía simplemente ser el hermano menor que no sabe nada. Que me habían jalado al centro de esto, lo hubiera querido o no, y que cualquier decisión que tomara, incluyendo no hacer nada, iba a tener consecuencias reales. Esa noche no dormí. Volví a mi departamento y me senté en la oscuridad de la sala hasta que amaneció, pensando en las opciones que tenía y encontrando que todas ellas eran malas. Opción 1. Decirle a Cristóbal que no lo iba a ayudar, que se arreglara solo. Eso dejaba a mi madre expuesta. El tuerto había sido claro. Opción 2. Ir a la policía. ¿Con qué? Con el testimonio de que un hombre al que conocía de apodo me había dicho algo en un carro, en Culiacán. ¿Con qué garantía de que eso no llegaba de regreso a ellos antes de que yo terminara de dar mi declaración? Opción 3. Convencer a Cristóbal de ir a la reunión y confiar en que ellos honrarían lo que el tuerto había dicho, que solo querían escucharlo. Y la cuarta opción, la que mi cerebro formuló solo y que intenté empujar hacia afuera apenas la vi. Hacer exactamente lo que me habían pedido. Convencer a Cristóbal. Llevarlo. Y no preguntarme demasiado sobre qué iba a pasar cuando llegara. Déjenme hablarles ahora de los 7 años que precedieron a esa noche. Porque para entender lo que pasó, tienen que entender quién era Cristóbal en esos 7 años. Quién era el Cristóbal que yo conocía y quién era el otro Cristóbal, el que existía en paralelo. El Cristóbal que yo conocía. Trabajaba en su taller de lunes a sábado. Llegaba a casa de mi mamá los martes. Era buen esposo, buen padre de 2 hijos. Mateo, que tenía 8 años cuando todo esto pasó, y Valentina, que tenía 5. Era el tipo de hombre que se acordaba de los cumpleaños, que llamaba cuando sabía que estabas mal, que aparecía con herramientas y sin que le pidieras nada cuando algo se rompía en tu casa. Era, en todos los sentidos que importan en una familia, un buen hermano mayor. El Cristóbal que no conocía. Tenía un teléfono que nunca dejaba sobre la mesa. 2 teléfonos, en realidad. El que todos veíamos y uno más que guardaba en el taller, que yo descubrí después y que nunca hubiera encontrado si no hubiera tenido razón para buscarlo. Hacía viajes que describía como trabajo en rancho, pero que lo llevaban a lugares que después, cuando revisé sus rutas con la gente del ministerio, correspondían a puntos de operación conocidos. Tenía una cuenta bancaria, no a su nombre, sino a nombre de una empresa de importación que resultó ser fachada, donde pasaban cantidades que ningún taller mecánico podía generar. 7 años.
7 años de dos vidas perfectamente separadas. Y yo, que lo veía una vez por semana como mínimo, no vi nada. Ahora entiendo que eso no es accidente. Los que están dentro de esas estructuras son entrenados para eso, aunque entrenados no es exactamente la palabra. Más bien aprenden por necesidad y por instinto de supervivencia a compartimentar. A ser una persona en casa y otra en el trabajo. A generar explicaciones plausibles para el dinero, para las ausencias, para los cambios de humor. Mi hermano era extraordinariamente bueno en eso. Y yo era extraordinariamente cómodo con sus explicaciones. Pero hay una escena que necesito contarles, porque esta escena es la que más me persigue. No porque sea la más violenta, no lo es, sino porque es la que más me dice, cada vez que la recuerdo, quién era yo entonces y qué tan poco quería ver. Fue hace como 3 años antes de que todo explotara. Fuimos Cristóbal y yo a ver un partido de béisbol a el Estadio Tomateros. Era un domingo. Íbamos los dos solos como hacíamos seguido. Era uno de esos ratos de hermanos que yo atesoraba. En el partido, un hombre se acercó a Cristóbal desde la fila de atrás. Medía como yo, moreno, con una cicatriz en la mandíbula que yo noté porque me miró directamente cuando se inclinó hacia mi hermano. Le dijo algo al oído, algo corto. Cristóbal no volteó a verlo, solo asintió una vez, y el hombre se fue. Le pregunté quién era. Cristóbal dijo, un cliente del taller, y cambió el tema. Yo lo dejé cambiar el tema. Ahora sé, porque lo investigué después, que ese hombre era un operador de célula. Que lo que le dijo a Cristóbal al oído ese domingo de béisbol era probablemente una instrucción o una confirmación de algo. Y yo lo dejé cambiar el tema porque no quería que esa tarde bonita de hermanos se convirtiera en algo complicado. Eso es lo que hace el amor cuando no está bien calibrado. Te vuelves ciego porque la ceguera es más cómoda que ver. Les contaba que esa noche después de hablar con Cristóbal, no dormí. A la mañana siguiente lo llamé. Le dije que necesitábamos hablar más. Nos vimos en el taller, con el portón cerrado, en la privacidad de ese espacio que ahora yo miraba de manera diferente. Buscando con los ojos cosas que no sabía exactamente qué eran, pero que sentía que debían estar ahí. Le dije que había estado pensando toda la noche, que veía 3 opciones: que se entregara a las autoridades, que desapareciera solo y dejara a la familia fuera de esto, o que fuera a la reunión. Le dije que la primera opción la descartaba porque no confiaba en que las autoridades pudieran protegerlo. La segunda no era real, porque si desaparecía solo, la amenaza a mi madre seguía activa. Y la tercera era un riesgo enorme porque no sabíamos qué iba a pasar en esa reunión. Cristóbal me escuchó y me dijo algo que no esperaba. Ya decidí, Rodrigo, voy a ir. Le pregunté si estaba seguro. Me dijo que sí, que tenía información que ellos necesitaban. No sobre el cártel, sino sobre alguien dentro del cártel que estaba planeando algo que los perjudicaba a todos. Que esa información era su boleto de salida. Que si la presentaba bien, si llegaba a hablar directamente con las personas correctas, tenía oportunidad. No sé si lo creía o si solo necesitaba creerlo para poder hacer lo que iba a hacer. Le pregunté qué necesitaba de mí. Me dijo que lo acompañara hasta el lugar de la reunión. No adentro, solo que lo llevara, que esperara afuera, y que si en 2 horas no salía, que llamara a Nadia y que le dijera que tomara a los niños y se fuera a casa de su madre en Mazatlán, sin preguntar por qué. Eso era todo lo que me pedía. Y yo dije que sí. Necesito que se queden con eso un momento. Mi hermano me estaba pidiendo que lo llevara a una reunión de la que había probabilidades razonables de que no saliera vivo. Y yo dije que sí. Y todavía no estoy seguro de si dije que sí,
porque quería ayudarlo, o porque para ese punto ya no había ninguna otra cosa que hacer, o porque, y esto es lo más difícil de admitir, porque en algún lugar muy oscuro y muy callado de mi cabeza, yo ya sabía lo que probablemente iba a pasar, y lo llevé de todas maneras. Eso es lo que tengo que cargar. Eso es lo que nunca voy a poder poner en un cajón y cerrar con llave. La reunión era al día siguiente. Cristóbal me llamó temprano para confirmar. Habló normal, como si fuera cualquier otro día. Me preguntó cómo estaba, me preguntó por mi trabajo, me hizo el tipo de preguntas que hacía siempre. Y cuando terminó de hacerlas, antes de colgar, me dijo, «Oye, Rodrigo». Y pausa. «¿Sí? Tú eres el mejor, manito. Siempre lo fuiste». Y colgó. Supe entonces. No de manera racional, no como una conclusión a la que llego después de analizar evidencia. Lo supe en el cuerpo, en esa parte del cuerpo donde las cosas se saben antes de que el cerebro tenga palabras para ellas. Supe que eso era una despedida. Lo recogí a las 7 de la tarde. Estaba parado afuera de su casa con ropa simple, pantalón de mezclilla, camisa de cuadros, los zapatos viejos de trabajo que usaba en el taller. No traía el Rolex. No traía la ropa buena que usaba cuando quería impresionar. Estaba vestido como el Cristóbal de los domingos, el Cristóbal de mi mamá, el Cristóbal de los partidos de béisbol. Y eso me dolió más que cualquier otra cosa en ese momento. Que hubiera elegido esa ropa para ese día. Subió a mi carro. Me dijo a dónde íbamos. Una zona industrial en las afueras. Bodegas que yo conocía de nombre, pero en las que nunca había tenido razón para entrar. Manejé en silencio casi todo el camino. A mitad del trayecto me preguntó si traía música. Puse la estación de radio que siempre poníamos cuando íbamos al béisbol. Banda sinaloense. Él empezó a llevar el ritmo con los dedos en el tablero, como hacía siempre. Y durante 5 minutos, solo 5 minutos, fue como cualquier otro viaje de hermanos. Llegamos a una zona con bardas altas y portones de metal. Cristóbal me dijo que parara a media cuadra de un portón específico, el tercero. Le pedí que esperara. Le dije que podíamos irnos todavía, que agarráramos a Nadia y a los niños, y que nos fuéramos esa noche, que algo se nos ocurriría, que no tenía que ir adentro. Me miró y sonrió. No la sonrisa de quien está convencido de que va a estar bien, la otra sonrisa, la que da la gente cuando ya procesó algo que tú todavía estás procesando. Ya está decidido, manito. Cuida a mi mamá. Bajó del carro. Caminó hasta el portón. Tocó 2 veces de una manera específica. Knock, pausa, knock, knock, que claramente era una señal conocida. El portón se abrió desde adentro. Cristóbal entró. El portón se cerró. Esperé 2 horas y media, las 2 horas que me había pedido, más media hora que me tomé porque no podía arrancar el carro. Nadie salió. Nadie entró. El portón no se volvió a mover. Llamé a Nadia. Le dije exactamente lo que Cristóbal me había pedido que le dijera. Que tomara a los niños y que se fuera a Mazatlán sin preguntar por qué. Ella empezó a hablar, a preguntar, a exigir explicaciones. Le dije que no había tiempo para explicaciones, que agarrara lo necesario y que se fuera en ese momento, que cuando pudiera le iba a explicar todo. Colgué. Arranqué el carro y manejé sin saber exactamente a dónde hasta que me encontré estacionado afuera del hospital donde nací, sin saber por qué había ido ahí, llorando de una manera que no había llorado desde que tenía 9 años y se murió mi perro. Eso fue entregar a mi hermano. No lo denuncié. No hablé con nadie antes de que entrara. No hice nada para detenerlo. Lo llevé a donde me pidió que lo llevara y esperé afuera mientras adentro pasaba lo que pasó. Y eso, ante cualquier definición honesta de la palabra,
es haberlo entregado. Ahora déjenme contarles lo que pasó en los meses anteriores a esa noche. Porque no llegamos a ese portón en un día. Llegamos ahí después de semanas que fueron las más extrañas y perturbadoras de mi vida. Semanas en que yo ya sabía lo que sabía sobre Cristóbal, y en que tuve que seguir viviendo con eso mientras trataba de entender qué hacer. La semana siguiente a que Cristóbal me contó su historia. No dormí bien ningún día. Llegaba al trabajo. Seguía yendo al trabajo. Seguía distribuyendo refrescos como si el mundo fuera el mismo. Y funcionaba de manera automática mientras mi cabeza estaba en otro lugar completamente. Mi jefe me preguntó si estaba enfermo. Le dije que sí. Era técnicamente verdad. Volví a hablar con Cristóbal 3 veces en esa semana. Cada vez aprendía algo más. No porque él voluntariamente me lo contara todo, sino porque yo empezaba a hacer preguntas más específicas. Y él, que llevaba años sin poder hablar de esto con nadie, empezaba a responder. Era como drenar algo. Cada conversación lo dejaba un poco diferente, más ligero en algunos sentidos, más pesado en otros. Lo que fui armando con esas conversaciones era esto. Cristóbal había entrado como chofer a los 22 años, como me había dicho. Los primeros 2 años había sido exactamente eso. Chofer, mensajero, transportista de paquetes que no abría y cuyo contenido prefería no saber. Pero al tercer año había ocurrido algo que cambió su posición dentro de la estructura. Un movimiento de carga había salido mal. No por culpa de Cristóbal, sino por un soplo de alguien más. Y habían caído 3 de los hombres que lo coordinaban. Cristóbal, que estaba ahí pero que logró salir antes de que llegara la policía, se había convertido en el único eslabón funcional de esa cadena específica. Y eso le había dado, de repente y sin haberlo planeado, un valor que no tenía antes. Lo ascendieron. Le dieron gente. Le dieron responsabilidades. Y con las responsabilidades llegaron los compromisos que no se pueden deshacer. Me contó de un hombre. No voy a decir cómo lo llamaba porque ese detalle específico podría identificarlo. Que había sido su primer encargo directo. No lo hizo él mismo. Coordinó. Fue responsable de que pasara. Pero eso, en términos de lo que pesa en la conciencia, no hace ninguna diferencia. Me lo dijo con una calma que tardé días en procesar. No la calma de quien no siente nada, sino la calma de quien ha pasado tanto tiempo cargando algo que ya aprendió a respirar con ese peso encima. Le pregunté cuántas veces. Me dijo que no contaba. Le pregunté si había tenido otra opción. Se quedó callado un momento y luego me dijo, al principio sí, al principio siempre hay opción. Después, ya no. Eso es lo que más me quedó de todas nuestras conversaciones de esas semanas. Al principio, siempre hay opción. Después, ya no. Y entendí que eso no era una excusa. Era una descripción. Una descripción de cómo funcionan esas estructuras y de cómo funcionan las decisiones cuando estás adentro de ellas. Hubo una noche, como a la tercera semana después de que todo salió a la luz entre nosotros, en que Cristóbal llegó a mi departamento sin avisar. Eran las 10 de la noche. Tocó la puerta y cuando abrí traía cara de alguien que había estado corriendo. No físicamente, sino por dentro. Me dijo que necesitaba quedarse esa noche. Le dije que sí. No hablamos de nada importante esa noche. Pedimos pizza. Vimos televisión. A un punto me dormí en el sillón y cuando desperté, él estaba despierto todavía, mirando la pantalla que estaba en mute, con una expresión que no me animé a interrumpir. A la mañana siguiente se fue antes de que yo me levantara. Me dejó un mensaje en el teléfono. Gracias, manito, por todo. Solo por todo, sin especificar. Yo tampoco le pregunté qué había pasado esa noche para que llegara así.
Tal vez no quería saber. Tal vez sabía que si me contaba más, iba a ser más difícil hacer lo que eventualmente tuve que hacer. Hablemos ahora de El Tuerto, porque El Tuerto no desapareció después de esa primera conversación en el Audi. Me contactó 2 veces más. La primera para preguntarme cómo iba la situación con Cristóbal. Le dije que estaba trabajando en ello. La segunda para decirme que el tiempo se estaba acabando. Que la gente que estaba esperando respuesta no era gente acostumbrada a esperar, y que yo debería de entender lo que eso significaba. Esa segunda llamada la recibí en el estacionamiento de la distribuidora donde trabajaba. Colgué y me quedé sentado en mi carro durante 20 minutos, mirando el tablero. Uno de mis compañeros de trabajo tocó el vidrio para preguntar si estaba bien. Le dije que sí. Entré a trabajar. Cargué cajas de refresco durante 3 horas, como si mi vida no se estuviera deshaciendo en tiempo real. Eso es algo que nadie te cuenta de las situaciones extremas. La vida ordinaria no para. Sigues teniendo que ir a trabajar y pagar la renta, y hacer el mandado, y contestar los mensajes de tu mamá, que pregunta si vas a ir a comer el domingo. Todo lo demás sigue pasando mientras tú estás adentro de algo que no tiene nada que ver con lo ordinario. Había algo más que necesito contarles. Algo que descubrí en esas semanas y que cambió, o debería haber cambiado, mi comprensión de la situación. Una tarde, cuando Cristóbal no estaba, fui al taller. Tenía una llave porque a veces me encargaba de abrir cuando él se retrasaba. Entré y busqué. No sé exactamente qué buscaba. Evidencia, supongo, de la vida paralela. Encontré el segundo teléfono que mencioné antes, escondido dentro de un radiador viejo en una esquina del taller. No pude desbloquearlo. Pero también encontré algo más. En una caja de herramientas falsa, el fondo era doble. Descubrí por accidente al moverla. Había un sobre de papel manila grueso. Lo abrí. Adentro había fotos, impresas en papel normal, no fotos profesionales. Fotos de hombres que no reconocí, de lugares que tampoco reconocí, con fechas escritas a mano en el reverso. Y debajo de las fotos, doblados, había papeles con nombres y números que no entendí. Los guardé donde los encontré. No los tomé, no los fotografié, no los llevé a ningún lado. Los volví a meter en la caja y la caja en su lugar. Y salí del taller y no le dije a nadie lo que había encontrado. Ahora, desde donde estoy hoy, puedo decirles que esa caja y esos papeles probablemente eran exactamente lo que Cristóbal decía que tenía. Información. El boleto de salida que iba a presentar en la reunión, y yo los había visto y no había hecho nada con ellos, porque en ese momento no sabía qué hacer, y porque tocarlos se sentía como cruzar una línea de la que no podría regresar. Eso también es parte de lo que tengo que cargar. Ahora llegamos al periodo más extraño de todos, que fueron los últimos 10 días antes de la reunión. Cristóbal y yo nos veíamos casi todos los días. No porque lo hubiéramos acordado. Simplemente empezó a pasar. Como si los dos supiéramos sin decirlo que el tiempo disponible se estaba reduciendo. Íbamos al taller juntos. Comíamos juntos. Un día fuimos a casa de mi mamá sin que nadie se lo hubiera pedido. Solo aparecimos los dos a mediodía. Y ella nos hizo arroz con leche y nos contó historias de cuando éramos chicos como si fuera domingo. Cristóbal estuvo perfecto en casa de mi mamá. Igual que siempre. Cariñoso, bromista, comedera de arroz con leche como si tuviera 10 años. No dio ninguna señal de nada. Y cuando nos fuimos, en el carro de regreso, estuvo en silencio casi todo el camino. Cerca de donde yo vivía me dijo, «Qué buena está la mamá, ¿verdad?», como si fuera un descubrimiento nuevo. Le dije que sí, y no se dijo nada más. Esos 10 días,
Esos 10 días de vida ordinaria sabiendo lo extraordinario que venía. Eso es lo que más me duele en la memoria. No el portón, no la espera, no la llamada a nadie. Esos 10 días de arroz con leche y radio de banda y conversaciones de nada. Una noche, como a los 7 días de ese periodo, Cristóbal me dijo algo que no entendí completamente en ese momento, pero que después cobró todo el sentido. Estábamos tomando una cerveza en la banca de afuera de mi departamento, que da a la calle, como hacíamos cuando éramos más chicos. Me dijo: Rodrigo, hay gente que nace para una sola cosa y la hace bien, y eso es lo que son. Y hay gente que nace para una cosa y termina haciendo otra completamente diferente. Yo creo que soy del segundo tipo. Le pregunté qué había nacido para hacer, y me dijo completamente en serio: para ser papá. Para ser papá, manito. Eso es lo único que hice bien de verdad. No respondí nada. Bebí de mi cerveza, él también, y nos quedamos en silencio un rato, mirando la calle, escuchando los perros del vecindario y los radios encendidos de las casas de alrededor. Vida de barrio, ordinaria y concreta, y completamente ajena a lo que estábamos en medio de vivir. Eso fue 2 días antes de la reunión. Lo que pasó después del portón, no lo sé todo. Sé lo que me dijeron después, en las semanas y meses que siguieron, entre la gente del ministerio y el programa y los rumores que circularon. Cristóbal entró a esa reunión. Presentó lo que tenía, la información sobre alguien dentro de la estructura que estaba operando en contra de los intereses del grupo. Si era verdad o no lo que dijo, si la información era buena o no, eso nunca lo supe con certeza. Lo que sé es que la reunión duró más de lo esperado, y que Cristóbal no salió por donde había entrado. Lo que pasó adentro de ese portón, en esas bodegas industriales, en esa reunión, no lo voy a saber nunca. Y tal vez eso es lo correcto. Tal vez hay cosas que no necesitan ser sabidas para ser procesadas. Tal vez el no saber es, en este caso específico, una misericordia. Mi hermano no volvió. Pasaron 3 semanas antes de que supiera algo con certeza. 3 semanas en que Nadia me llamaba desde Mazatlán preguntando qué había pasado. En que mi mamá preguntaba por qué Cristóbal no contestaba el teléfono. En que yo daba explicaciones que no eran mentiras, pero que tampoco eran la verdad. Que Cristóbal estaba en un asunto de trabajo. Que iba a aparecer pronto. Que no se preocuparan todavía. 3 semanas de sostener algo que ya se había caído completamente. A las 3 semanas llegó el tuerto, una última vez. No a verme en persona. Esta vez fue por teléfono, voz plana, sin adornos. Tu hermano resolvió sus asuntos. Ya no tienes que preocuparte. Eso fue todo. Colgó. Resolvió sus asuntos. Esa frase la escucho todavía. Lo que vino después fue lo que llamo el derrumbe administrado. Tuve que decirle a mi mamá. Tuve que decirle a Nadia. Tuve que estar presente cuando Nadia se desmoronó. Y eso fue, junto con 1 o 2 otras cosas en mi vida, lo más difícil que he hecho. Tuvo que criar a Mateo y a Valentina sin su padre. Saber que ese padre había llevado una doble vida que ella tampoco conocía. Procesar todo eso mientras mantenía a 2 niños pequeños en pie. Si hay alguien en esta historia que merece respeto sin condiciones, es Nadia. Mi mamá se enteró de parte de la verdad, no toda. Nunca va a saber toda la verdad porque hay verdades que proteger a la gente que amamos es más importante que decirlas. Lo que sabe es que Cristóbal estaba metido en cosas peligrosas y que le costaron la vida. Con eso ha tenido que vivir. Y todavía me habla. No bien, no igual que antes, pero me habla. Eso, dado todo lo que sabe y no sabe, es más de lo que merezco. Yo me quebré unos meses después. No de manera dramática. No fue un colapso visible.
No fue nada que alguien de afuera hubiera identificado fácilmente como una crisis. Fue más silencioso que eso. Dejé de salir. Dejé de ver a la gente. Pasaba los días yendo al trabajo y volviendo, y no haciendo nada más. Comía lo suficiente para no desmayarme, y dormía lo suficiente para poder levantarme al día siguiente. Eso era todo lo que podía gestionar. Fue en ese periodo, debo haber tenido unos 31 años para entonces, que alguien que conocía a alguien me contactó sobre el programa. No voy a decir más sobre cómo o quién, porque eso compromete a personas que me ayudaron y que no tienen por qué verse en esta historia. Lo que sí puedo decir es que el programa existe, que funciona de manera imperfecta como todo lo que involucra a instituciones mexicanas, y que ha sido la única razón por la que todavía estoy aquí, contándoles esto. El proceso de entrar al programa fue largo y fue humillante. Tuve que contar todo, absolutamente todo, con niveles de detalle que me costaron físicamente, en sesiones que duraban horas, con agentes que hacían las mismas preguntas de formas diferentes para verificar consistencia, revisando cada elemento de lo que yo sabía. No era yo el objetivo. No tenía suficiente información sobre operaciones directas para ser un testigo de alto valor en ese sentido. Lo que yo tenía era conocimiento periférico de una estructura y una historia personal que podía ser útil de otras maneras. Lo que me costó el programa, lo que nadie te dice antes de entrar, es esto. Desapareces. No de forma metafórica, de forma literal. Tu nombre deja de ser tu nombre. Tu historia deja de ser tu historia. Las personas a quienes amabas o dejas de verlas o las ves en condiciones tan controladas y artificiales que casi duele más que no verlas. Empiezas de cero con una identidad que es tuya legalmente, pero que no se siente tuya para nada. Y todo eso, todo ese precio enorme, lo pagas sin ninguna garantía de nada. Sin garantía de seguridad completa, sin garantía de que lo que diste fue suficiente, sin garantía de nada que se parezca a una conclusión limpia. He tenido tiempo, mucho tiempo, para pensar en Cristóbal, en quién era, en cómo fue posible que fuera quien era sin que yo lo supiera. He llegado a algunas conclusiones que comparto no porque sean definitivas, sino porque son las más honestas que tengo. Cristóbal era una buena persona que tomó una decisión equivocada a los 22 años y no encontró la manera de deshacer esa decisión durante los 19 años siguientes. Eso no lo absoluelve de lo que hizo, pero tampoco lo convierte en el monstruo que sería más fácil que fuera. Más fácil para mí, digo, porque sería más simple amar a alguien que ya no existe si ese alguien fuera simple. No lo era. Era complicado. Era mi hermano. Las dos cosas al mismo tiempo, sin que una cancele a la otra. Lo que también he pensado mucho es en la decisión específica que tomé yo. Llevarlo al portón, esperar afuera, llamar a Nadia. Si hubiera hecho algo diferente, ¿habría resultado diferente? No lo sé. Genuinamente no lo sé. Pero sé esto. Lo que no hice fue detenerlo. Lo que no hice fue decirle, en esos 10 días, lo que le quería decir y no le dije porque no sabía cómo decirlo sin que sonara a despedida. Lo que no hice fue ser más valiente de lo que era. Y eso, a diferencia de muchas otras cosas en esta historia, sí depende de mí. Hay algo que quiero decirle directamente a quien esté viendo este video y que tiene a alguien cercano, hermano, primo, amigo, pareja, que de repente tiene dinero que no cuadra, que hace viajes que no explica bien, que tiene teléfonos extras y respuestas vagas y cambios de humor, que atribuye al trabajo o al estrés, que sonríe cuando le preguntas de dónde salió algo y cambia el tema. No miren para otro lado. Sé que es difícil. Sé que el amor hace que mirar para otro lado sea la opción más cómoda. Sé que el miedo a lo que podrías descubrir puede sentirse más grande que la obligación de descubrirlo. Lo entiendo mejor que nadie.
Pero lo que están eligiendo cuando miran para otro lado no es protegerse a sí mismos. Están eligiendo llegar tarde. Están eligiendo que la primera conversación honesta pase demasiado tarde para que cambie algo. Yo tuve esa conversación honesta con Cristóbal. Pero la tuve cuando ya no había nada que hacer, cuando las opciones ya no eran opciones de verdad. Eran formas distintas de llegar al mismo lugar. No soy nadie para juzgar a nadie. Fui cómplice de mi propia ceguera durante 7 años. No tengo autoridad moral sobre nadie. Pero tengo algo que nadie más tiene aquí. Tengo la experiencia de lo que pasa cuando la conversación llega tarde. De cómo se siente pararse afuera de un portón de metal en una zona industrial y saber que lo que está pasando adentro no va a terminar bien y no poder hacer nada porque ya no hay nada que hacer. Eso es lo que les estoy ofreciendo. No sabiduría, no lecciones de vida ordenadas y limpias, solo la imagen muy concreta y muy específica de lo que significa llegar tarde. Si pueden llegar a tiempo, lleguen a tiempo. A Mateo y a Valentina, que tal vez algún día sean lo suficientemente grandes para escuchar esto. Su papá los amaba. Eso era completamente verdad. Era lo más verdadero que había en él. Y también hizo cosas que causaron daño. Las dos cosas son reales. Ninguna cancela a la otra. Cuando sean grandes y quieran entender quién era su padre, quieran entender de verdad, no la versión simple de ninguna de las dos direcciones. Busquen a alguien que los pueda ayudar a cargar eso. No carguen solos. Nadie debería cargar solo este tipo de cosas. A mi mamá, que sé que no va a ver esto, pero a quien le debo más de lo que puedo pagar en lo que me queda de vida. Lo siento. Por lo que supe y no dije antes de tiempo. Por lo que puse en sus manos cuando no había otra opción. Por cada domingo en que llegué a su mesa sabiendo cosas que ella no sabía y que cambiaban el significado de todo. Lo siento. Y a Cristóbal, donde sea que esté o donde sea que no esté. Fui tu hermano hasta el final, aunque el final no haya sido lo que ninguno de los dos hubiera elegido. Eso es lo único que tengo para darte desde aquí. Que fui tu hermano hasta el final. Me llamo Rodrigo Espinosa Vela. O al menos eso es lo que era. Estoy vivo. Eso, dado todo lo demás, es suficiente para hoy.